Hoy es viernes, último día de la semana, 11 de diciembre del año 2020, año de inicio de la pandemia y de aprobación de varias de las vacunas para mandar un mensaje positivo hoy viernes. Importante, deberíamos tocar ese tema la próxima semana, otra vez. Sin duda. Porque cada semana la información va cambiando. Va cambiando. Ya tenemos varios invitados en agenda, Flor, para eso. Así es. Bueno, a ver, hablemos un poco, pues. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos vino a reunirse con miembros del gobierno, a hacer visitas y abordar temas de seguridad, corrupción, Estado de Derecho y cooperación judicial. Así es. El almirante Craig Feller, que tiene a su cargo el Comando Sur, que antes estuvo con base en Panamá. La base era la hoy Ciudad del Saber y ahora la base queda, entiendo que en Florida. Se reunió con autoridades de seguridad de Panamá, visitó el Centro Regional de Operaciones Aeronavales y enviando un mensaje conjunto de lucha contra la criminalidad, el crimen organizado y también contra la corrupción. Entonces, ojalá que las autoridades locales estén suficientemente sensibilizadas sobre la importancia que tiene la lucha contra la corrupción. Ahí vi que en Estados Unidos el Congreso aprobó también el transparentar los beneficiarios finales de las sociedades registradas en los Estados Unidos. Es decir, sí. Todo ese entramado de ustedes recordarán cuando en el año 2016 se publicó el tema de los Panama Papers, el entonces presidente Obama, en unas declaraciones que causaron polémica, dijo que era verdad, pero el problema era que era legal. Bueno, ahora en Estados Unidos están aprobando la legislación respectiva para evitar que sea legal. Es decir, que se sepa el nombre de los beneficiarios finales de la sociedad en Delaware, en Nevada, etcétera, etcétera. De manera que eso me parece bien porque es una queja de la industria de prestación de servicios legales de Panamá, que el campo no estaba nivelado. Y ya vimos lo que mientras a nosotros se nos pedía todo, allá se seguían haciendo sociedades por internet, sin registro de los beneficiarios finales, etcétera. Entonces ahora sí vamos a poder competir en igualdad de condiciones. Bueno, y ya vimos lo que esconde la opacidad. Ilegalidades. Por supuesto, es que se presta para todo tipo de ilegalidades, Flor, no solamente para el crimen organizado, el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, sino también para la corrupción proveniente del mal uso de los recursos del Estado, que es la pandemia que está afectando gravemente y en la que hacen énfasis los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción para poder salir de esta crisis económica y de salud y fiscal en que nos ha metido la pandemia del coronavirus, para poder salir en menor tiempo. Si eliminamos o disminuimos el impacto de la corrupción, será más fácil recuperarnos. La visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos se da un día después de la visita del director interino de la DEA, lo cual me parece un punto interesante, sobre todo porque estas reuniones se vienen dando con bastante frecuencia últimamente. Sí, demuestra un interés, así sea una administración que va de salida, porque el 20 de enero toma posesión, o debe tomar posesión, el presidente electo Joe Biden, refleja definitivamente un interés marcado en Panamá por parte de los organismos de lucha contra el crimen y contra la inseguridad. Que estén esos altos mandos en la misma semana en Panamá envía un mensaje, sin duda alguno. Yo creo que a juzgar por nuestros resultados, yo dudo que venga a saludarnos. No. Por supuesto que en esas reuniones se dan conversaciones no solo de alto nivel, sino de alto calibre, claro, y señalamientos. Yo sí creo y no es que tengamos que someternos a la jurisdicción de otro país, porque nosotros somos un país soberano, pero sí, por supuesto, que hay la lucha contra el crimen organizado es una lucha de carácter internacional. Mientras el esquema del combate, por ejemplo, al narcotráfico no se dé de manera unívoca por parte de todos los estados, y esto
con cualquiera de las estrategias, pues va a ser muy difícil ganar. O sea, la falla aquí dispara las cifras allá. Por supuesto. Pero tiene que ser así con todas las estrategias, porque tampoco se vale que unos países legalicen la droga si no se legaliza en todas partes. Porque también hay una estrategia que es diversa al combate a las drogas, al combate al narcotráfico, que es entrar a regular el uso de las sustancias que hasta ahora han sido prohibidas, similar a como pasó con el alcohol en la década del 30. Pero eso tendría que ser también de carácter global, porque de nada sirven esfuerzos aislados en uno u otro sentido. Y mire los temas que vino a hablar: corrupción, Estado de Derecho, cooperación judicial y seguridad. 4 temas en los que andamos mal. Entonces, como bien decías, ojalá las autoridades realmente se pongan las pilas, porque a nosotros creo que nos debería dar pena tener al papá de los pollitos teniendo que venir a poner orden aquí. Bueno, a propósito del papá de los pollitos, Estados Unidos ha estado listando en las famosas listas que ellos hacen de carácter ejecutivo, no de carácter judicial, la lista de OFAC y las designaciones que le llaman ellos a políticos corruptos de Latinoamérica. Así que personas que han ocupado cargos de relevancia en distintos países y que por señalamientos de corrupción, cuando ocuparon esos cargos, están siendo incluidos en esa lista. Recientemente el expresidente de Nicaragua, alemán, y su familia. Ayer a un ex alto cargo de El Salvador también lo incluyeron. Por supuesto, prácticamente toda la cúpula del gobierno corrupto y dictatorial y usurpador de Venezuela está ahí metida. Entonces, en algún momento esa lista alcanzará algunos personajes nuestros, sin duda alguna. De manera pues que sería bueno que se den cuenta que no solamente se pueden reír y burlar de la justicia panameña, porque como dije, la lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra el blanqueo de capitales, es en una lucha global que se la toman muy en serio países del primer mundo como los Estados Unidos. El tema es que cuando les quitan las visas, por ejemplo, la sanción es una sanción social para ellos. Y ante la falta de sanciones judiciales, penales, civiles, etcétera, la sanción social tiene un peso. Eso es en cuanto a las visas. En cuanto a la lista, a veces es el mismo país el que se friega. O sea, si aquí metes a un empresario que está lleno de negocios, ahí se friega el país, porque se friegan sus proveedores, sus empleados, sus acciones, o sea, todo el mundo, ¿me explico? Sí, ya tenemos. Entonces hay eso es mucho mayor escala que la visa. Ya tenemos ejemplos palpables aquí. Por supuesto. Y así, y efectivamente, como anota Flor, ha causado pérdida de empleos, ha causado malestar social. Y eso rompe feo. Así es. Entonces, y así como ha habido empresarios, también ha habido políticos, esposas de políticos. O sea, en esas listas o esas designaciones de personas que han estado envueltas en temas de corrupción y que por lo tanto el gobierno, porque es el gobierno de los Estados Unidos, les lo señala para impedir que empresas, ciudadanos y comerciantes de los Estados Unidos hagan transacciones comerciales con ellos, pues tiene un alto impacto, no solo en Panamá, sino en muchos países, porque por lo general son empresarios que tienen negocios en varios países. Cambiando de tema un poco, Guido, ayer fue el Día de los Derechos Humanos, lo tocamos por encima ayer. Me parece un tema súper importante para recordar que estamos viviendo un retroceso muy importante en esta materia. No solamente estamos viviendo un retroceso, sino que las autoridades que están llamadas a defendernos no lo están haciendo. Aquí estamos viendo a diario retenes ilegales, abusos policiales, estamos viendo el infrahumano estado de nuestras cárceles, que sigue siendo tema a nivel mundial. Se viola el derecho a la información a diario, no hay agua para todos, no tenemos una ley de salud mental. Y mira, ayer me llamó la atención, Guido, el mensaje que mandó Jorge Chanis. Jorge Chanis dijo que él tiene anticuerpos, que le dio COVID, quiere donar plasma, pero no lo dejan porque es gay
y es ilegal que los gays donen sangre. Eso es lo que, aparte de inverosímil, o sea, inverosímil, porque eso refleja el tema de que hemos hablado acá de la discriminación contra ciertos grupos minoritarios. Pero es que además es como pegarse un tiro en el pie. Eso viene, Flor, de cuando inició la pandemia del VIH en la década del 80, en donde se suponía, en aquella época, había el estimado de que la mayoría de la población afectada era la población homosexual. Hubo hasta películas sobre el tema. Hoy por hoy está comprobado que no hay una prevalencia de VIH en la población homosexual, que la mayoría de las personas que se contagian de VIH son heterosexuales. Entonces, ese ripio discriminatorio que hay en un decreto del Ministerio de Salud que viene de esa época debería ser revisado, porque imagínate cuántos Jorge Chanis hay que quieren donar plasma convaleciente para ayudar a salvar vidas y no pueden hacerlo porque la ley se los prohíbe. Es absurdo. ¿Por qué lo decía? Porque la discriminación. Exacto. Hay una prueba clarísima ahí de la desigualdad y la violación de los derechos. Y me parece gravísimo que estamos en el 2020 y todavía no pueden donar. Es que queriendo hacerlo y habiendo tan pocos voluntarios. Una muestra más de que tenemos a diputados de la República, en vez de estar viendo cómo se actualizan estas normas realmente desfasadas, discriminatorias, andan en otro tipo de intereses, creando corregimientos, viendo a ver cómo le meten las garras al presupuesto del Estado. En vez de estar promoviendo leyes para que haya cada día menos discriminación, menos violación de los derechos fundamentales y más posibilidad de que tengamos una sociedad realmente civilizada. Pero ante tantas violaciones de los derechos humanos, ¿dónde está la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría tiene una larga lista de focos de atención. Hemos mencionado solo un par, pero, sí, pero en esos tan flagrantes, yo, por ejemplo, hubiera esperado que ante el tuit, porque a todo el mundo en Panamá le llamó la atención, digo, todo el mundo es un decir. Mucha gente le llamó en Panamá el tuit de Jorge Chanis que mencionas, porque revela una violación terrible, pero además como hemos dicho, con connotaciones discriminatorias, pero además contra la propia salud de la población, ¿no? Es decir, porque una persona es abiertamente homosexual, está impedido de donar sangre. Oye, eso es de la década del 80, ¿no? 90 si se quiere, pero estamos en el año 2020, vamos a entrar en los próximos días en el 2021. Y es decir, en la tercera década del siglo XX. Mira, ayer salió un banco de sangre, no me acuerdo el de qué hospital ahora mismo, diciendo que les queda una sola unidad de sangre O positivo. Una sola. Ok, y entonces por el otro lado le niegas a los gays que quieren ayudarte a suplir este banco de sangre, les dicen que no. Imagínate este escenario hipotético, Flor. Va una pareja de personas homosexuales, sufren un accidente de tránsito, Dios no lo quiera. Una queda en estado grave, la otra queda bien. La persona necesita una donación urgente de sangre. El compañero o compañera, no le puede donar. Puede ser también una pareja de mujeres, no le puede donar, aunque sea del mismo tipo de sangre, porque la ley se lo impide. Uh-huh. Para que vayamos dimensionando el tema de las normas discriminatorias, porque hay gente que no lo entiende. ¿Sabes cuándo lo puede entender? Cuando necesitan sangre para ellos o a sus familiares. Cuando le toque. Desafortunadamente nadie experimenta en cabeza ajena. El tema es que lo entienden en ese momento, pero después, mira, la cantidad de gente pidiendo sangre y plasma convaleciente en los últimos días, oye, es como, yo he visto montones, de hecho se lo comentaba ayer a alguien, qué cantidad de gente pidiendo sangre. Pero entonces, las primeras personas que deberían, cuando ya pase y lo salven a su familiar con una donación de sangre, deberían salir a tratar de ayudar al problema. La gente que lucha por el Hemocentro Nacional lucha solísima. Es una lucha súper solitaria. Entonces, si la gente que ha necesitado sangre
saliera y dijera, oye, yo apoyo esta causa porque a mí me sirvió, a mí me salvaron la vida, o a la de mi mamá o a la de mi hijo, yo creo que el Hemocentro sería una realidad más temprano que tarde. Pero es que nos olvidamos mucho hasta de nuestras propias, o sea, no aprendemos ni por cabeza ajena ni por cabeza propia. Entonces, queda gente luchando por todos muy desgastada y la gente se agota. Guido, vamos a un cambio, pues. No me estás ni prestando atención, Sí, por eso no vamos al cambio. Que estaba viendo, ahora que estabas hablando de los derechos humanos, estaba viendo el tema de los principales derechos humanos, que hay 30 que están listados como los principales derechos humanos. Por supuesto, el primero es el derecho a la vida, ¿no? Pero hay uno que está aprobado en la declaración de Lima, en la Carta Democrática Interamericana, y es el derecho a un buen gobierno en los países democráticos. Vamos al cambio. Bye. Hablábamos, Guido, del toque de queda selectivo por áreas, quizás, ¿no? Sí, es que, a ver. Hablamos del tema porque ya tenemos 2 días, hoy es el tercer día, con la medida de toque de queda a las 9 de la noche. Y hablábamos de que los casos están aumentando. No hemos llegado a la cifra de hospitalizados de julio y agosto, pero la tendencia es esa, ¿no? Vamos hacia allá. Entonces, sí, aquí conversábamos en el cambio que si vamos a necesitar hacer una medida, van a necesitar tomar alguna medida adicional, o si basta con haber apretado 2 horas el toque de queda. Ahí, mira, Flor, hay países del primer mundo que han retomado los cierres, los lockdown que le llaman, pero porque la situación es sumamente dramática. Hace 2 días escuché a la canciller alemana Angela Merkel advertir que era probable que se diera un cierre total, porque tuvieron X cantidad de muertos en un día. En Estados Unidos, por ejemplo, han roto las cifras. O sea, ya hubo un día en que hubo más muertos por COVID que en los atentados del 11 de septiembre del 2001, ¿no? 2.400 y tantos. Entonces, cada país aborda la situación de cómo hacerle frente al COVID y al rebrote y a frenar los contagios, que es de lo que se trata, para evitar hospitalizaciones y para evitar muertes, de manera distinta. Ahora, el planteamiento es cómo hacerlo sin afectar gravemente la economía de las personas, porque también la gente se muere de hambre, ¿no? Y cuando la gente no tiene ingresos y el Estado no es capaz de ofrecerle una sustitución de esos ingresos, cuando las empresas no tienen ingresos o operatividad que genere ingresos, se pierden empleos, es decir, es una cadena que se mueve en cascada. Entonces, ¿cómo balancear eso? Yo he estado leyendo y he visto que hay situaciones y situaciones. Por ejemplo, entiendo que en el mes de diciembre, que es un mes de fiestas, de festividades, el Día de la Madre, graduaciones, Navidad, Año Nuevo, la preocupación de las autoridades de salud es que no se produzca contagio comunitario excesivo en los barrios, en donde la gente sale a parquear, como se dice ahora, en las calles, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces se puede hacer un toque de queda exclusivamente para esos sitios, pero no meter en el mismo churuco a restaurantes, empresas que están tomando las medidas de bioseguridad. Entonces, sí, pero a mí me parece que eso sí sería delicado, porque entonces haces, de nuevo, una medida solo para algunos menos beneficiados. Es que no hay derecho de que tú sí puedas ir a un restaurante y yo no puedo parquear con mis vecinos. No, pero tú puedes ir si el restaurante. Es que no me estoy refiriendo a restaurantes de lujo, pueden ser restaurantes, fondas, etcétera, en barrios populares también. Sí, pero el parking es menos caro, es lo que te digo. O sea, al final sales y sí, pero parqueas con tu vecino. Pero ¿quién controla las medidas de bioseguridad en un parking entre vecinos? Ese es el tema. Entonces, para evitar ese contagio es que se ha tomado esta. Yo entiendo que ese es la motivación de esta medida de reducir reducir el tiempo, es decir, de ampliar el toque de queda, que antes era de 11 de la noche a 5 de la mañana. Eso es sensato. Lo que pasa es que debe ir acompañado de acciones que el gobierno debe tomar
para ir preparándose. O sea, ¿por qué fue el cierre? 7 meses de cierre. Para que ellos prepararan la capacidad hospitalaria, por ejemplo. Y otras cosas, el transporte público, escalonar horarios, hay muchísimas cosas que pudieran hacer, no todo puede ser responsabilidad de los ciudadanos. Eso es lo que hablábamos en estos días. Tenemos invitada hoy a nuestro programa a la embajadora de Venezuela en Panamá, la embajadora designada por el gobierno del presidente interino, Juan Guaidó, y queremos conversar con ella sobre la situación que se está dando en Venezuela a raíz de las elecciones parlamentarias del pasado domingo, que han sido prácticamente señaladas por la comunidad internacional democrática como una farsa, unas elecciones en donde la abstención, algunos dicen que fue de más del 80%, otros dicen que fue del 70%, es decir, una participación muy baja, cualquiera que sea la perspectiva. Le damos la bienvenida a Fabiola Sabarce, a Cuarto Poder, y quisiéramos, Fabiola, conocer tu impresión y qué viene, qué sigue ahora, porque el cargo de presidente de Juan Guaidó estaba basado en que era el presidente de la Asamblea actual, pero a partir de enero del 2021, en vista de los resultados de esas elecciones, pues ese escenario va a cambiar. Entonces quisiéramos tus impresiones sobre el particular. Bueno, muchísimas gracias. Placer poder estar aquí en el programa con ustedes y la oportunidad. Sí, tenemos que remontarnos a las elecciones 2018 fraudulentas que ya el dictador Nicolás Maduro había ejecutado en mayo de 2018, donde la comunidad internacional desconoce esas elecciones y por eso en enero del 2019 en nuestra Constitución no se contempla el vacío de poder, entonces el presidente de la Asamblea Nacional tiene que ocupar el cargo de presidente interino. Dicho esto, hoy, este año, 2020, tocaban las elecciones parlamentarias, pero recuerden que tenemos vencidas en un fraude que viene desde mayo del 2018, ya reconocido internacionalmente. Entonces, el llamado de obviamente, el gobierno interino era a las elecciones parlamentarias y presidenciales con las condiciones mínimas. Avanzando en esto, obviamente, como en junio, julio de este año, ya la Asamblea Nacional Legítima, la que ganó en el 2015, la única institución que nos queda legítima en Venezuela, el único bastión, y ha sido la piedra de tranca para que esta dictadura ya pudiera demoler lo poco que queda. Esta asamblea precisamente viene a hacer su proceso de escoger el Consejo Nacional Electoral, el árbitro. Digamos que en nuestra Constitución eso tiene un procedimiento establecido, unos tiempos, unos lapsos de por lo menos 2 meses las postulaciones y continuar todo el protocolo que dice la Constitución. Y le tocas a la Asamblea Nacional. Entonces el TSJ, escogido a dedo y que ya hace rato se presta para hacer todas las arbitrariedades de esta dictadura, de la noche a la mañana, en menos de 72 horas, nombra el árbitro electoral, el CNE. Automáticamente los países y la Unión Europea, las grandes democracias del mundo, ONU, un grupo de contacto, Grupo de Lima, incluido Panamá en Grupo de Contacto y Grupo de Lima, enseguida se pronunciaron desconociendo ese Consejo Nacional Electoral. Es decir, no teníamos árbitro para las elecciones. Sin embargo, ellos continuaron, se trató por diferentes vías de poder lograr las condiciones mínimas para poder ir. Sin embargo, a esta dictadura no le quedó todavía, no querían dejar nada, ninguna condición que pudieran suceder algo como el 2015, que por mucha trampa que hicieron, fue tanta la gente que salió a salir que no pudieron tapar el sol con un dedo. Entonces esta vez se les ocurrió secuestrar las tarjetas
de los partidos políticos. ¿Qué es secuestrar las tarjetas de los partidos políticos? Es que las juntas directivas, los líderes naturales de los partidos políticos, de la noche a la mañana, el mismo TSJ dice que ellos no son los que son y que es esta nueva junta ad hoc que yo, TSJ, digo que son este partido, digo a dedo quiénes van a ser su directiva. Y obviamente esos que se prestaron para eso, nosotros lo conocemos en Venezuela como los diputados alacranes, que son los que se dejaron comprar. Toda dictadura tiene su oposición o su mesita que se ajusta a su medida, porque obviamente la corrupción y las amenazas logran convencer a un pequeño grupo, un pequeñísimo grupo, pero son los que en realidad llegan a ocupar las cabezas de estos partidos de oposición. Es decir, en esta oportunidad nos quedamos sin árbitros, sin jugadores, ellos decidieron todo. Por cualquier vía que tú votaras el 6 de diciembre, todos los caminos llevaban al dictador Nicolás Maduro. Ya ahí no había nada que escoger, ahí estaba todo decidido. Nuevamente, el mundo y las grandes democracias nos apoyan y obviamente reconocen el fraude del 6 de diciembre, que no están dadas las condiciones. Entonces, el gobierno interino, precisamente ese que asume el 2019 porque hay vacío de poder, es un gobierno interino que tiene que durar hasta que tengamos las elecciones libres, justas y verificables. Y esas elecciones no han ocurrido hasta este momento, reconocido mundialmente. Eso unido a los informes de la Comisión de Derechos Humanos, la Fact-Finding Mission, tenemos la Corte Penal Internacional, donde ya tenemos en blanco y negro las atrocidades y están registradas, las barbaries que están ocurriendo, no que han ocurrido solamente, sino que siguen ocurriendo en Venezuela, y están con nombre y apellido los causantes de estas barbaries y Nicolás Maduro encabezando esa lista. Es la primera vez que un dictador en la historia de nuestro continente está en funciones y ya está tildado y marcado por crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la respuesta que estamos dando hoy en día. Hoy en día dijimos los venezolanos, no vamos a participar. La abstención en Venezuela el 6 de diciembre, el 6 de diciembre era un grito en silencio. El grito en silencio valiente, porque quiero recordarles que con lo que acabo de mencionar de las atrocidades que ocurren en Venezuela, un alto funcionario del gobierno, Diosdado Cabello, y lo apoyan obviamente todo el régimen de Nicolás Maduro, dijo días antes que el que no vota no come. Sí. Cuando ya en Venezuela, dos tercios partes de Venezuela no tienen cómo poder hacer las 3 comidas diarias. Entonces, bueno, visto estas atrocidades... Un momento. 2/3 partes no tienen que comer. ¿Fabiola? ¿Me oyes? Sí. Hola. 2/3 partes de los venezolanos no comen 3 veces al día. 2/3 partes de los venezolanos no comen 3 comidas al día. Wow. 3 comidas al día. Estamos hablando de 2 millones de niños menores de 5 años en emergencia alimentaria. Niños menores de 5 años, 2 millones. Estamos hablando que esos niños no van a volver a tener su desarrollo físico e intelectual que necesitan. Y esto es esta dictadura, un genocidio silencioso que está acabando con los venezolanos. Por eso, el no haber ido a votar el 6 de diciembre era un acto heroico, porque los fueron a sacar a las casas, los amedrentaban. Así que lo poco que vemos, como comentabas originalmente, la abstención fue más del 80%, sí. Con todo y que ellos solo pudieron inflar, obligando y amedrentando y amenazando ese 20%. Sí. O sea que la dictadura se quedó sola hace rato. Fabiola, el político venezolano de oposición
Leopoldo López está hoy en estos momentos en Bogotá. Desde ayer se reunió con el presidente Duque y desde ahí ha hecho un llamado a organizarse, a que la oposición venezolana se organice, se una, se unifique. Y también hay en ciernes una llamada consulta popular por parte de las fuerzas que apoyan al presidente interino Juan Guaidó. Quisiéramos ver desde tu punto de vista qué posibilidades reales hay, porque esa es una de las cuestiones que se le señalan a la oposición venezolana. Claro, que no se ha unido y por tanto no ha podido, unidos podrían vencer, pero es que de hecho, están divididos y eso les quita fuerza. De hecho, así lo hicieron en las elecciones en que resultó la mayoría parlamentaria que está todavía vigente. Correcto. Y gracias a la cual Juan Guaidó es el presidente interino. Entonces, Fabiola, quisiéramos también tu perspectiva de esa posibilidad que plantea Leopoldo López desde Bogotá. Sí, efectivamente tenemos 20 años luchando contra esta dictadura y hemos dado ejemplos claros en diferentes procesos de elección, cómo nos hemos unido en elecciones parlamentarias, regionales, presidenciales. Podemos recordar el último caso, que fue precisamente en 2012, Capriles Radonsky contra Chávez, y después al año siguiente, ese año muere Chávez, y precisamente en 2013 tenemos las elecciones con Maduro. Ahí siempre se escogió un candidato unitario. ¿Qué estamos haciendo en este momento la oposición? Como decíamos, en silencio el 6 de diciembre, pero alzando la voz del 7 de diciembre al 12 de diciembre. ¿Cómo estamos alzando la voz? Con esto que mencionabas, que es la consulta popular, que se llama así, Venezuela Alza la Voz, y esta se hace a través de una plataforma digital. Tenemos 3 vías de accesar a esa plataforma digital dentro y fuera de Venezuela. Para el día 12, en los centros que se puedan, dentro, fuera de Venezuela y en los países que podamos, vamos a tener unos puntos físicos, pero esos puntos físicos va a ser ya para la parte simbólica, porque en realidad la manifestación de su voluntad, la participación, está por la vía digital. Esto empezó el lunes y la verdad que ha sobrepasado las cifras, colapsó los sistemas y eso es un buen indicio de esta unión de los venezolanos. La verdad que no ha sido un camino fácil, ha sido un camino muy duro, difícil, donde si algo invierte la dictadura, todo ese dinero que se ha robado ha sido en comunicación, en desanimar a la gente. Esto es un régimen maquiavélico y obviamente la desesperanza. Y eso es lo que precisamente esta consulta popular Alza la Voz quiere volver a reencontrar a los venezolanos, volvernos a unir en una sola voz. Y ahí tenemos 3 preguntas muy claras, donde estamos rechazando el fraude, precisamente estamos reconociendo nuestro gobierno interino y la Asamblea Nacional, que es el único bastión que nos ha quedado legítimo, y estamos llamando a la cooperación internacional, que tenemos que unirnos con más fuerza, porque el problema que tenemos en Venezuela, aparte que afecta a todo el continente, al mundo entero, es un problema que tenemos de ocupación. En Venezuela tenemos hace años ya denunciado todo lo que ha sido el convenio con Cuba, donde los puntos de seguridad son llevados precisamente todo lo que es el sistema de identificación por los cubanos, las torturas más sangrientas que se le dan y ejemplarizantes a los militares que buscan restituir la Constitución en Venezuela, son dadas de parte de este personal extranjero. Tenemos también hoy en día Venezuela, un país petrolero que hoy en día tiene que traer gasolina nada más y nada menos que de Irán con Hezbollah y todo lo que eso incluye. Tenemos al ELN, la FARC, lo ha dicho el presidente Duque, tienen pueblos completos en Venezuela, reclutan a nuestros jóvenes, tienen el arco minero, donde también las barbaries, las mutilaciones que ocurren ahí, la esclavitud de los niños, porque los niños de 9 y 10 años son los que pueden entrar, hacer entrar por algunos túneles.
Así que eso viene en el próximo informe de la Fact-Finding Mission, porque la Comisión de Verificación de Hechos de las Naciones Unidas, obviamente el primer informe se quedó corto, porque con todo y que es de verdad atroz y cuesta leerlo y creer lo que se esté pasando en este segundo en Venezuela, en un país que está al lado de todos nosotros, un país hermano, bueno, eso es la punta del iceberg. Vienen mucho más informes y por eso la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas prorrogó la comisión por 2 años más. Entonces, ¿qué hacemos los venezolanos? Y como me mencionabas con Leopoldo López y como todos los líderes, nos unimos en esta consulta precisamente para decirle al mundo que tenemos que unirnos, necesitamos su apoyo y que sí queremos que continúe el gobierno interino, precisamente la asamblea que tenemos reconocida, hasta que no tengamos nuestras elecciones libres, justas y verificables. El mundo pedía que los venezolanos teníamos que hacer. Los venezolanos hemos hecho de todo y lo vamos a seguir haciendo todo. Un pueblo valiente, donde tú ves, son más de 1.500 protestas el mes pasado, un 30% más que el año pasado. Cuando les digo a todos, protestar en Venezuela es jugarse la vida, es jugarse hasta lo más mínimo, como hablábamos ahorita, de cómo comer, porque el pueblo, precisamente esta dictadura ha controlado al pueblo por las CLAP, lo que llaman las cajas CLAP, y entonces ahí es donde tiene el control de la población. Entonces, bueno, dicho esto, esta consulta popular busca decirle al mundo, nosotros los venezolanos hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y unidos estamos pidiendo con una sola voz que necesitamos acciones más contundentes con la comunidad internacional y que la Asamblea Nacional Legítima continúa hasta nuevas elecciones justas, libres y verificables. Fabiola, el gobierno panameño, en voz de Cancillería, condenó el fraude de las elecciones del domingo, uniéndose así a otras democracias como Estados Unidos y muchas otras más. A diferencia de ellos, el partido en gobierno, el PRD, mandó delegados como en calidad de observadores y ellos calificaron el proceso de ejemplar. ¿Cuál es tu opinión, Fabiola, de eso? Nosotros como gobierno interino y yo como la única embajadora legítima reconocida del gobierno bolivariano de Venezuela en Panamá, me queda más que seguir agradeciendo al gobierno, a los periodistas, a las autoridades panameñas, al pueblo en general, porque están del lado de la Venezuela libre, de esa Venezuela sin violación de derechos humanos, porque el que tenga ojos que vea, y precisamente el que seamos más de 5 millones de venezolanos. Ayer presentaban las perspectivas en las Naciones Unidas de precisamente si continúa esta crisis en Venezuela, cómo estaríamos a final de 2021, y la radiografía da que seríamos 8.1 millones de venezolanos fuera de Venezuela. Cuando sales de Venezuela y sales por trochas o sales por barco, como salen a Trinidad y Tobago, y tenemos barcos, embarcaciones perdidas, con niños y mujeres que no sabemos dónde están, en las trochas entre Colombia y Brasil, donde también tenemos trata de personas, esclavitud de niños, bueno, donde los venezolanos se exponen a eso porque prefieren correr ese riesgo a seguir en la barbarie que está ocurriendo en Venezuela, y que antes los venezolanos cuando decíamos esto les costaba creerlo, porque son muchos años que estamos en esto, pero hoy en día tenemos en blanco y negro informes de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Corte Penal Internacional. Entonces, definitivamente, y como decía antes, el único dictador en ejercicio ya marcado y tildado con crímenes de lesa humanidad. Entonces, de verdad que Maduro es tóxico para todo lo que toca, es tóxico ha destruido todo, y la verdad que a nosotros lo que nos queda es agradecer a esta gran Panamá, que aquí seguimos adelante, y sé que juntos vamos a conseguir la libertad de Venezuela, porque para nosotros Panamá y todas sus autoridades y ustedes los periodistas y todo, es sumamente importante el apoyo, el aval, y seguiremos adelante. Y para muestra un botón también, que aquí estamos,
siguiendo adelante con las instituciones y el apoyo que tenemos del gobierno actual. Fabiola, el 20 de enero debe tomar posesión como presidente de los Estados Unidos el demócrata Joe Biden, quien también ha calificado a Maduro como dictador. Es más, ha ido un poquito más allá y lo ha calificado de matón, ¿no? Sí, pues. Los analistas internacionales coinciden, y los analistas políticos internacionales, en que con la llegada de Biden se abre la posibilidad de una salida negociada, en vista de que la salida forzada, con toda la política, si se quiere, de mano dura, entre comillas, que ha tenido la administración de Trump, no ha dado el resultado esperado, se espera que se intente una salida negociada, política, a la crisis de Venezuela. Nosotros en Panamá sabemos que eso, cuando hay un dictador afincado, es muy difícil, porque lo que vive hoy Venezuela, nosotros en más o menos la misma perspectiva, pero obviamente con muchas menos consecuencias, porque fue menos corta. La vivimos en el año, a partir del año 84 al 89, y terminó desafortunadamente sin salida negociada y con una solución cruenta, con una intervención militar extranjera. Es que yo creo que ya no hay, después de probar tanto, ya no hay de otra. Entonces, pero sin embargo, la llegada de Biden, según los analistas, ofrece una oportunidad de salida negociada. ¿Tú crees que eso sea una perspectiva realista o es simplemente seguir intentando, como dice Leopoldo López, por parte del régimen de Maduro, a ganar más tiempo y prolongar más el sufrimiento y la diáspora venezolana, que es hoy por hoy es la más terrible en la historia de la humanidad? 8.1 millones de personas fuera de su país por cuestiones políticas. O sea, ni la crisis de Siria ni ninguna otra anterior es tan grave como esta. Sí, y teóricamente en este momento somos la segunda migración más grande del mundo, en este momento, porque somos 5.1, 8 se proyecta para el año que viene, Siria es 6, somos la segunda, y sin tener guerra y conflicto bélico teóricamente dentro. Por eso es que llamamos que esto es un genocidio silencioso, ¿no? Claro. Mira, definitivamente el reconocimiento de las grandes democracias y el apoyo de Estados Unidos es bipartidista, lo han demostrado, lo demostraron en el discurso de la Unión y el mismo presidente electo Biden lo ha ratificado. Este tema de tener el eje del mal en el patio de la casa, en el corazón de nuestro continente, es algo que afecta obviamente a todos y todos están conscientes. Nosotros como demócratas trabajaremos y seguiremos trabajando con fuerza, estemos donde estemos, dentro y fuera de Venezuela, por conseguir salidas a Venezuela en las cuales se cobren las menos vidas humanas de las que ya el régimen se está cobrando, porque ya como decimos, hacer oposición ya es jugarte la vida. Seguiremos y apoyaremos todos los intentos de restaurar la democracia en Venezuela. Todo lo que hemos hecho hasta hoy en día ha sido un granito de arena para conseguir esta libertad. Cada pueblo escribe su historia. El muro de Berlín tomó 30 años, a Mandela le tomó más de 27 años de cárcel. Nosotros inclusive en la dictadura de Gómez tuvo 35 años... hay un segundo. Por aquí, para explicar. Tuvo 35 años. Perdón, que voy entrando a una reunión, pero puedo hablar. Disculpa la interrupción. 35 años tuvimos al dictador Gómez y después de 35 años Rómulo Gallego, Rómulo Bentancur se unieron en una estrategia precisamente para volver a motivar y unir al pueblo, y fue lo que generó el cambio. Lo que quiero decir con esto es que nosotros hicimos un plebiscito del 2017, por cierto, que ustedes deben de recordar, porque de verdad que Panamá también nos apoyó muchísimo y fue algo que la prensa y todos lo cubrieron. Tuvimos más de 60.000 participaciones desde Panamá en físico en esa época. En ese plebiscito pedíamos 3 cosas. Una, el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto no lo hemos nombrado aquí, pero fue lo que el régimen, al verse acorralado de que no ganó la Asamblea Nacional, entonces hizo
su Asamblea Nacional a su medida. Las dictaduras hacen todo a su medida para darse este champú de democracia. Entonces hicieron una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución, la cual la constitución que tenemos fue justo aprobada en el periodo de Chávez y que realmente hasta hoy en día no han presentado la primera propuesta. O sea que Fabiola, pues simplemente tenemos que ir a cambio, pero tendrás que volver porque siempre tenemos mucho que hablar contigo y siempre hay tema, lastimosamente. Claro. Así que te agradezco muchísimo y Fabiola, qué pena cortarte, pero tenemos que ir a cambio. Saludos. Un abrazo, gracias. Saludos, embajadora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ya regresamos con más, Guido. Volvemos para el resumen final. Volvemos, que no es lo mismo que volveremos. No. Bueno, siempre es interesante conversar con Fabiola Sabarce, la embajadora del gobierno interino de Venezuela en Panamá. Y realmente yo creo que los panameños todos estamos muy sensibilizados, la mayoría pues, porque evidentemente hay algunos que no, con el tema del sufrimiento del pueblo venezolano. Ahora que estábamos hablando de derechos humanos, Flor, si nosotros tenemos deficiencias en materia de garantizar... No, ellos ni saben lo que es esa palabra. Imagínate lo que sucede en un estado fallido, porque eso es un estado fallido. Mira, o sea, hay 8.1 millones de venezolanos que han salido de sus países. Proyectados para el 2021, van 5.6 hasta ahora. Va a haber en 2021 Así 8.1 es. millones y en verdad yo creo que eso nos debe hacer pensar, o sea, aquí muy pocos hemos tenido que salir del país. Se dio en la época de la dictadura. Pero muy pocos. Y nos acogieron países como Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa, algunos de Sudamérica. Sí, hay que tener en cuenta también hay que tener un poquito de humanidad y empatía cuando vemos venezolanos aquí. Si bien es cierto que hay de todo en todos lados, nadie sale de su país porque quiere. Y yo creo que recibirlos como nos han recibido a nosotros y nos podrían recibir a futuro es un acto de humanidad. De humanidad, Flor, y de empatía. así es. Además también tengamos en cuenta que gran parte del auge económico que se dio en Panamá a mediados de la década pasada, del 2012, 2013, gran parte de ese auge tuvo que ver con inversiones de venezolanos de clase alta que salieron también huyendo de su país y vinieron a invertir en Panamá. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque la gente se queja y salen las manifestaciones estas xenofóbicas, radicales, de los venezolanos que llegaron después, en las siguientes olas, ya cuando la situación estaba mucho más grave y que son personas de bajos ingresos, quizás de educación muy básica, pero son personas, son seres humanos también, y salieron huyendo de su país porque no podían sostenerse ni sostener a sus familias allá. Entonces, nadie está exento de que eso le suceda. Ya a Panamá nos pasó en un pasado reciente, muy reciente, que no queremos repetir. Entonces, eso es un llamado válido, Flor, a la empatía y a la comprensión. Entonces, cada vez que usted sienta ganas de manifestar es que esos venezolanos no están aquí por gusto, ni porque quisieron venir a Panamá. Ni porque Panamá es bonito, es porque en su país no pueden vivir. Exactamente, porque sufren de un régimen cuando dictatorial. La embajadora dijo 2/3 de la población no tiene para comer las 3 comidas del día, eso nos tiene que tocar un poquito el corazón. Se nos ha acabado el tiempo. Los niños. Y el efecto que eso va a tener en esa generación. El desarrollo niños. del cerebro de esos niños. Terrible la situación de Venezuela. Bueno, nos vamos y nos vemos la otra semana en Cuarto Poder.